Continuamos en Noticiero 9 y es momento de referirnos a lo que es la educación emocional. Y atención, porque hay un proyecto en el Congreso de la Nación que tiene que ver con esto, con que sea obligatorio, con que en todas las escuelas de todo el país, de todos los niveles, hablamos desde el inicial hasta el nivel secundario, exista un espacio para avanzar en el aprendizaje de lo que hace a la educación emocional. Estamos nosotros en comunicación con Noelia Romero, es docente de nivel inicial, es psicopedagoga y es además embajadora de Educación Emocional en la provincia de Chaco. Le damos la bienvenida a Noelia Romero. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, celebrando seguramente ustedes de la posición en defensa, ¿no?, de lo que hace a la educación emocional, el hablar de estas cuestiones, seguramente celebrando de que en el Congreso se abran espacios para justamente el debate y la posibilidad de que llegue a todas las escuelas de todos los niveles de todo el país. Totalmente, el trabajo que hacemos de la Fundación es arduo. Somos una red gigante de personas que trabajamos voluntariamente para que esto sea un hecho en todo nuestro país. Nosotros acá en Chaco, el año pasado, en noviembre, tuvimos la oportunidad de que se crea la ley de educación emocional y seguimos trabajando arduamente para que esto pueda llegar a todos los sectores de la sociedad en nuestra provincia, en los ámbitos de educación formal e informal, y que se genere una red, como bien dije en el inicio, en todas las provincias de nuestro país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación emocional? Porque claramente de esto no se hablaba en la escuela de antes. Totalmente. La educación emocional es un proceso educativo, ¿sí?, permanente, sistemático, que busca desarrollar en las personas habilidades socioemocionales, como es el autoconocimiento, la empatía, ¿sí?, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva. Son habilidades emocionales sumamente importantes, necesarias, y yo diría que hasta urgente para las situaciones sintomáticas que estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿no? Como es violencia, bullying, dificultades para comunicarnos, depresión en las infancias, sí. Desde muy pequeños vemos esta situación donde se sienten desmotivados para aprender, y también vemos la realidad de los docentes en la educación, ¿no?, que están cada día más estresados y por ahí con falta de herramientas para trabajar las situaciones que los niños traen a las aulas, situaciones familiares, sociales, propio de los vínculos y propio de esto que es ser seres emocionales. Bien, bajémoslo a la práctica, licenciada, educación emocional. ¿Qué, por ejemplo, o cómo se aborda en un aula esta cuestión? Claro, lo importante es, por ejemplo, generar espacios de diálogo y de escucha para lo que los niños traen al aula. Muchas veces escuchamos problemas que ellos tienen de sus infancias, de sus situaciones familiares. Debemos brindar un espacio de escucha, de contención, como me gusta decir a mí, crear climas socioemocionales agradables a través de acuerdos de convivencia democráticos, poder empezar a no castigar y no sancionar el miedo, el enojo, el llanto, sino tomarlo como emociones totalmente naturales y dentro del proceso del desarrollo de los niños, ¿sí? No solamente el diálogo desde la empatía, la afectividad, la no violencia, sino también espacios para que podamos hacer algo con eso que sentimos, poder expresarlo de una forma empática, ¿sí?, sin caer en rasgos violentos, en gritos, situaciones que la vemos cotidianamente no solo de las aulas, sino también desde la virtualidad, ¿no? Esto es algo, si se quiere, relativamente nuevo, ¿no? Porque en la escuela de antes como que no había espacio también para que un niño vaya y se abra y cuente sus inconvenientes y hable de sus mismas emociones. La escuela estaba como para enseñar nada más. Sí, totalmente. No solo que no había espacios, sino que además el espacio de las emociones era sancionado. ¿Quién no recuerda? Sí. Mandaban al niño que lloraba a pensar en el rincón de pensar, o al adolescente que por ahí tenía dificultades socioemocionales, llamaban a los tutores para que lo retiren, sin encontrar ese espacio habilitado dentro de la escuela, que es un puente fundamental para las infancias y la adolescencia, para desarrollar sus habilidades socioemocionales. Se le dio mucha prioridad a los contenidos tradicionales y nos olvidamos que nosotros, más allá de razón, también somos seres emocionales, que tenemos una historia y que somos con otros en esta sociedad que vivimos. De aplicar esto, ¿en qué cree prácticamente podría llegar a cambiar la realidad, digo, del niño, del adolescente y de la sociedad en su conjunto? Muchísimo. Los cambios obviamente que son a mediano y a largo plazo, por ahí las ansiedades hay que trabajarlas en cuanto a estos proyectos, pero se cambia muchísimo lo que es el aprender del niño, se genera un aprendizaje mucho más significativo. Un niño que aprende con miedo no puede aprender naturalmente, entonces generamos también docentes menos estresados, trabajamos desde los vínculos de la afectividad, desterrar la violencia, el bullying, generar espacios entre escuela, de familias, madres, padres y los referentes importantes en la vida de los niños, generar redes de contención para las infancias y sobre todo generar estas habilidades que nos van a servir a lo largo de toda la vida. Con los avances tecnológicos que tenemos hoy,
sabemos que la inteligencia emocional es un factor clave para el éxito y los proyectos de vida de cualquier persona. Bien, ¿y quién cumpliría este rol de educador en educación emocional? ¿Es el mismo docente que debe capacitarse o estamos hablando de sumar personal a las escuelas? Digo, hay escuelas que las realidades son tan disímiles, ¿no? Sí, nuestra ley se aprobó de manera transversal, por ende todos los docentes tendrán que ser capacitados en este área para poder desarrollar espacios y talleres y actividades dentro de sus propias áreas curriculares, ¿sí? Porque no es que nosotros somos seres emocionales solo en matemática, sino que somos en todas las áreas. Por ende estamos trabajando arduamente para empezar a capacitar a todo el colectivo docente en nuestra provincia y poder llevar a desarrollar programas de educación emocional en todos los niveles educativos. No solamente docentes, sino también trabajar con las familias. No nos olvidemos que los niños, niñas y adolescentes pertenecen a una esfera mayor, que no es solamente la escuela, sino también a un sector familiar, ¿sí? Bien, Noelia Romero, le agradecemos muchísimo este tiempo y bueno, veremos a ver cómo prospera también en el Congreso de la Nación y si se hace una realidad pensando en el bienestar de los niños, de los jóvenes y de las futuras generaciones. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Así pasaba la profesora licenciada en psicopedagogía, Noelia Romero, hablando de esto que tiene que ver con la llegada, la posible llegada a todas las escuelas de todo el país, en todos los niveles de educación emocional. Continuamos, hay más noticias en Noticiero 9 al mediodía.